Paz y bien, hermanos. El nacimiento de Juan, el precursor del Señor, alegría para toda la Iglesia por la salvación que nos viene. Homilía para la solemnidad de San Juan Bautista, 24 de junio, que este año coincide en domingo, por ser domingo ordinario, domingo 12. La solemnidad evangélica suple las lecturas del domingo. Escuchamos el relato del nacimiento de Juan el Bautista en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 57 y siguientes. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Viene el canto de Zacarías y concluye el Evangelio. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Hermanos, todos los días en la oración de la mañana, los que quieran rezar la hora litúrgica primera del día, los laudes, igual sacerdotes que religiosos, religiosas o laicos, todos los días tenemos un recuerdo de lo que hoy estamos celebrando en detalle, el nacimiento del Bautista. Muchos se alegrarán de su nacimiento, dice el texto. Y todos los días rezamos. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando la salvación a su pueblo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven sentados en tinieblas de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este canto de bendición, que es como la entrada en el Evangelio, lo ha puesto San Lucas en labios de Zacarías, esposo de Isabel, los padres de este niño que venía al mundo con un signo de predestinación. Su nacimiento estuvo envuelto en signos divinos, en milagros. Milagro porque sus padres eran de edad avanzada. Milagro porque Isabel además era estéril. Milagro que Isabel quisiera que el niño se llamara Juan, que significa gracia de Dios, nombre que el ángel se lo había anunciado a Zacarías, pero que ya lo ignoraba. Milagro que Zacarías quedara sin habla por su falta de fe. Milagro que ahora Zacarías recobrara el habla para cantar las alabanzas del Señor. Y en fin, milagro sobre todo aquello que Isabel dijo a María cuando la Virgen de la Anunciación fue a ver a su prima. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Este conjunto de circunstancias nos está diciendo que lo que hoy celebramos no es tanto la vida y virtudes de este niño que va a ser
el más grande profeta de Israel, por indicar al Mesías que ya ha llegado, sino que estamos celebrando las maravillas de Dios, que de este modo quiso preparar la venida de su Hijo al mundo. Esto celebramos, hermanos. Nuestro Dios, que es grande, amoroso y maravilloso. De los santos no se celebra el día de nacimiento, sino que por el contrario lo que se celebra es el día de su muerte, de su tránsito, de su nacimiento para el cielo. Hay una sentencia sabia y severa en el libro del Eclesiástico que dice: antes de la muerte no felicites a nadie, porque solo en su final se conoce la persona. Pero nosotros, siguiendo el Evangelio, celebramos el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan con una solemnidad máxima. La Iglesia, con el tiempo, ha festejado también el nacimiento de la Virgen María, pero como una sencilla memoria, porque el origen de la Virgen María lo celebramos en el misterio de la Inmaculada Concepción. Dios preparó morada para su Hijo a través de la concepción inmaculada de María de Nazaret. El eje, pues, de todas nuestras celebraciones es este: Jesús, que, como nos dicen los documentos de la Iglesia, en todas nuestras homilías debemos anunciar a Jesús. El nacimiento del niño fue motivo de alegría para la madre, que delicadamente lo ha descrito el Evangelio. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. ¿Qué es el nacimiento de este niño? No nos fijemos en el niño, fijémonos en Dios que lo ha traído. Este niño es una gran misericordia de Dios. Este niño es historia de Dios. Este niño es la aurora de la salvación. Por eso, para entender estos misterios, hemos acudido a los oráculos mesiánicos del libro de Isaías, donde encontramos esa serie de párrafos sorprendentes que llamamos los cánticos del siervo del Señor, del siervo de Yahvé. El segundo cántico, el capítulo 49, que hoy se lee en la misa, dice: el Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Sublimes palabras que se pueden entender de la vocación de todo Israel y que la Iglesia las aplica especialmente a Jesús, el siervo de Dios. Igualmente, hermanos, hemos escuchado en la segunda lectura aquella plática que el apóstol San Pablo hace a sus hermanos judíos en un viaje apostólico en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Asia Menor. Y allí les decía: según lo prometido, Dios sacó de la descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Esto predicaba San Pablo para decir a los judíos: Juan es el cauce de nuestras esperanzas, que va a terminar en Jesús. Estamos invitados a celebrar las maravillas de Dios, que cumple sus promesas y que las sigue cumpliendo y las cumplirá hasta el final. Y esta es la promesa de Dios, que Jesús es nuestro Salvador y todas las Escrituras caminan hacia Él. Ahora bien, hermanos, una cosa quiero indicar y destacar. Cuando nosotros, con sinceridad y pureza de corazón, nos ponemos ante
la Sagrada Escritura leemos la Biblia, Dios nos habla a cada uno en particular, nos habla a todos en general, y a cada uno en particular según el momento, la historia que estamos viviendo. ¿Qué nos dice en particular hoy el Señor a nosotros? A lo mejor nos está diciendo que necesitamos profetas como Juan, profetas coherentes, profetas valientes como Juan, que dicen la verdad a costa de su propio martirio. ¿Qué me dice a mí en particular estos pasajes de la Sagrada Escritura que estoy leyendo? Pues tú lo has de ver, tú lo has de sentir en tu corazón, cada uno. En los tiempos del concilio hubo, entre otros, un gran teólogo dominico, el padre Congar, un teólogo que en sus tiempos jóvenes estuvo bajo sospecha por sus ideas avanzadas. Y sin embargo, se comprobó que realmente era un hombre de Dios y un teólogo iluminado. El Papa San Juan Pablo II lo nombró en la ancianidad de este teólogo cardenal de la Santa Iglesia, reconociendo así la gran obra que había hecho por el concilio. Y a los poquitos meses de nombrarlo cardenal murió. Entonces, en su muerte tenía 91 años. Este teólogo, hombre de la Iglesia, siendo un muchacho, un joven dominico, oyó este evangelio que acabamos de escuchar y se le grabó en el corazón a fuego una palabra: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Y allí encontró este joven su vocación. Yo voy a ser profeta del amor de Dios. Voy a cantar yo, como Juan el Bautista, la gran misericordia de Dios. Y así cada uno en su vida, hermanos, tiene una vocación. Hace pocas semanas, poco más de un mes, llegaba al conocimiento de los cristianos esa exhortación que nos escribía el Papa sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y en un número de esta exhortación, el número 24, leemos esto: ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida, con la mía. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. Nos dice el Papa a todos. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica el alma. Lo he citado como un ejemplo de qué es lo que a mí me dice este evangelio, que a lo mejor me está diciendo esto: tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Terminemos, hermanos, como hacemos en todas las homilías, poniendo nuestros ojos en Cristo y orando a Él. Señor Jesús, nos alegramos con toda la Iglesia por tu precursor Juan Bautista, y te pedimos que también cada uno de nosotros sea un pregonero y un precursor de tu amor al mundo. Amén.